gustaría decir que en el proceso de duelo, nosotros vamos a sentir la culpa. Es parte de ese proceso, especialmente en las primeras etapas. Así como sentimos otras emociones, como el enojo, la ansiedad, la angustia, también vamos a sentir la culpa. ¿Y cuáles son los motivos que en el duelo nos pueden llevar a la culpa? Uno de ellos es la culpa relacionada con las circunstancias. Aquí la culpa se enfoca en que si hubiéramos cambiado las circunstancias, las cosas hubieran sido de otro modo. Que si nosotros hubiéramos actuado en ese momento de una manera diferente, las cosas habrían sido diferentes. Y como la culpa es una emoción y las emociones se originan en los pensamientos y los pensamientos son esos monólogos o conversaciones internas que nosotros tenemos con nosotros mismos. Es decir, son eso que nos decimos todo el tiempo y que a veces nos lo repetimos una y otra vez. Entonces, en la culpa, las conversaciones internas, los monólogos, lo que nos decimos una y otra vez, están relacionados con que no actuamos correctamente en esas circunstancias y que habríamos actuado de otra manera. Entonces, esos monólogos giran en torno a frases tales como, si yo no le hubiera dado las llaves del carro, si yo no le hubiera dado permiso, si yo lo hubiera llevado con otro médico, si yo lo hubiera llevado a otro hospital, si yo me hubiera dado cuenta que tenía esa enfermedad, si yo me hubiera dado cuenta de que ya estaba tan mal, si yo habría cuidado de otra manera a esta persona. Y las frases que podemos decirnos son interminables y todas giran alrededor lo que deberíamos de haber hecho y no hicimos. El otro motivo de culpa es lo que se conoce como la culpa relacional. En la culpa relacional están todas aquellas situaciones que quedaron sin resolver con nuestros seres amados. Y aquí entran las discusiones, los pleitos que tuvimos, los momentos en que no nos pusimos de acuerdo. Y entonces todos los pensamientos van a girar en si yo lo habría amado más, si yo le hubiera dicho cuántas veces lo amaba, si no me hubiera enojado tanto con él, si yo habría sido más cariñosa, si habría sido más comprensiva. Y también aquí los pensamientos y las frases que nos decimos pueden ser interminables. Ahora, la base de la culpa, cuando nos enfocamos en las circunstancias, es una sobreestimación del amor por la persona. El amor que le tenemos a la persona es tan ilimitado que pensamos que la capacidad de protegerlo es también ilimitada. Y otra de las bases de esta culpa es que tenemos como exceso de responsabilidades. Nos creemos que somos responsables de muchas cosas y que podemos tener el control de las situaciones y el control de las cosas y de las personas. Y en la culpa relacional, la base es una sobreestimación de las situaciones difíciles que tuvimos. Porque muchas veces los pleitos, las discusiones, las disensiones, pues son parte de las relaciones. Pero cuando estamos en el proceso de duelo, aquellos pleitos, aquellas discusiones que tuvimos, especialmente si fueron lo último
que tuvimos con la persona que falleció, entonces sobreestimamos la importancia de estas. Y otra de las bases es también que no dimensionamos que somos trascendentes. Y entonces tuvimos cosas que las fuimos postergando. Y entonces la culpa gira en torno a si la hubiera ido a ver, quise hacerlo y no lo hice, si la hubiera ayudado más, si la hubiera llevado donde el médico, si le hubiera proporcionado dinero y tantas cosas que tal vez quisimos hacer, pero no las hicimos por alguna razón. Y otra de las causas o motivos de culpa se relaciona con las expectativas que las personas tienen para nosotros. Muchas veces los parientes después del fallecido o los familiares que tenemos cerca o incluso amigos empiezan en cierta manera a culparnos por lo que pasó. Si la hubieras llevado antes donde el doctor, si la hubieras cuidado mejor, si te hubieras preocupado más por él. Y esas frases muchas veces nos las dicen directamente. Son frases, como quien dice, acusadoras de que hicimos algo incorrecto, que no cumplimos las expectativas que ellos tenían sobre nosotros. Y a veces esas frases no nos las dicen directamente, sino que se las dicen a otras personas y nosotros lo oímos o nos enteramos de alguna manera. O no lo expresan en frases, pero sí en actitudes. Se aíslan de nosotros, no nos visitan, ya no nos buscan, porque en cierta manera están molestos porque creen que nosotros no actuamos correctamente. Y también ese motivo de que nosotros no cumplimos con esas expectativas de las personas se dan en cuanto a lo que sentimos. Nosotros expresamos lo que sentimos, pero las personas creen que no lo debemos de estar sintiendo. Entonces sucede mucho que le dicen a uno, ¿y por qué lloras? Si ya está con el Señor, no debes de llorar. ¿O por qué te sentís así? Si la persona está mejor ahorita que como estaba antes. Yo recuerdo hace un tiempo que falleció mi hermana, me decían, ¿pero por qué lloras? Si ella está mejor con el Señor. ¿Pero por qué lloras? ¿Por qué te pones así? Si ella está mejor que cuando estaba enferma. Entonces, no estamos cumpliendo las expectativas de lo que la gente cree que debemos llevar en el proceso de duelo. Y a veces hasta nos comparan porque nos dicen, yo cuando se murió mi esposo, yo no lloré como tú. O yo cuando se murió mi hermana, no estaba como tú. O yo cuando se murió mi hijo, no me puse así. Y entonces nosotros no llenamos las expectativas de las personas. Y aquí la base es que todos necesitamos una cierta aprobación, claro, unos más que otros. Y cuando esa necesidad de aprobación es muy fuerte y tenemos estas acusaciones de no llevar las expectativas, pues la culpa se intensifica. Y otro de los motivos de culpa está relacionado con el proceso en el cual ya vamos mejorando en el duelo. Ya nos vamos sintiendo mejor. Entonces hay días buenos, días que estamos contentas, días que lo pasamos bien, tal vez ya nos reímos, pero podemos sentirnos culpables de que está sucediendo eso y empezar a pensar que es porque ya nos olvidamos de la persona, porque no lo queríamos tanto o porque lo estamos traicionando. Y aquí la base pues es un concepto restringido del amor. Ahora bien, cualquiera que sea los motivos de la culpa, lo que hay es un deseo de compensar a la persona por lo que hicimos mal. Esa es la base en general de la culpa. Un deseo de compensar a la persona por aquello que hicimos de una manera incorrecta. Y cuando estos pensamientos de culpa son en las primeras etapas del duelo, surgen a veces sí, a veces no, pues es normal que sucedan, es lo natural en estas etapas. Y a esto se le llama culpa adaptativa
o culpa sana. ¿Por qué se le llama culpa adaptativa o culpa sana? Porque en realidad su función es ayudarnos en el proceso. Esta función es de carácter inconsciente. Y cada vez que nosotros repetimos en nuestra mente o a las personas una y otra vez lo que deberíamos de haber hecho y no hicimos, pues en cierta manera nos sirve para tener a la persona presente. Y lo otro es que también es un tanto protectora esta culpa porque nos protege de un dolor intenso y de una intensidad fuerte de tristeza, de darnos cuenta que la persona ya no va a estar con nosotros. El dolor de la culpa es grande, pero el dolor, la tristeza, de darnos cuenta que la persona ya no va a estar, es mucho más fuerte. Y cuando estos pensamientos de culpa se intensifican, están presentes todo el tiempo, se vuelven pensamientos que asedian nuestra mente todo el tiempo, pensamientos que se vuelven automáticos una y otra vez y se vuelven tan fuertes que empezamos a tener consecuencias, entramos a lo que se llama la culpa desadaptativa o culpa neurótica. Las consecuencias de la culpa neurótica son varias y a nivel somático pues son todas las enfermedades que nos pueden sobrevenir. Y muchas veces empezamos con dolor de espalda, con rigidez en el cuerpo y cualquier otra enfermedad puede darnos como resultado de esto. Y también a nivel emocional se vuelve una cadena de emociones. Ya no solo sentimos la pesadez de la culpa, sino que sentimos ansiedad, angustia, enojo, todas estas cosas mezcladas. Y a nivel conductual, nos aislamos de las personas, no queremos hablar con nadie. Ahora bien, para que una culpa que es sana se convierta en una culpa neurótica, hay factores que inciden en esto. Y entre los factores que inciden en esto, vienen todos los factores de nuestra educación de infancia, de cómo fuimos educados. Muchos hemos sido educados en familias donde se da el juego de la culpa. Y el juego de la culpa es cuando empiezan a acusar a alguien de la familia de todo. Entre los hermanos muchas veces se empieza a acusar al más grande, que es el más responsable, o muchas veces al más chiquito, porque es el que menos puede defenderse. Otras veces los papás tienden a jugar a mártires y empiezan a decirle a un hijo o una hija que por su culpa tuvieron que casarse. Por su culpa, la mamá ya no siguió sus sueños. Por su culpa, el papá tuvo que empezar a trabajar y no se graduó. Entonces, la persona lo que va teniendo es un sentimiento de culpa profundo. Y también existe la autoculpa de los hijos cuando los padres se divorcian o el padre se va de la casa. Sabemos que los niños se sienten que son el centro de todas las cosas. Y entonces piensan que el papá se fue de la casa o que los papás se divorciaron porque él tiene la culpa. Y también existen las culpas apiladas. A veces sabemos que todas las pérdidas nos llevan a un duelo, pero a veces no trabajamos los duelos de las pérdidas. Entonces lo que tenemos son culpas apiladas. Y de repente viene la muerte de un ser amado y entonces todas esas culpas apiladas resurgen mucho más. Y también tenemos la culpa cuando tenemos la creencia errada de Dios. A veces creemos que Dios es un Dios castigador, no un Dios de amor, sino que un Dios castigador y que tal vez lo que está pasando está sucediendo porque nos está castigando de alguna manera. Y para gestionar la culpa, que no se vuelva
una culpa neurótica, sino que estemos en la culpa que es adaptativa, que es sana y que podemos empezar a manejar según se va desarrollando el proceso de duelo. Hay varias cosas que podemos hacer. Y para esto lo que nos ayuda es la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios nos ayuda en todas las situaciones. La palabra de Dios nos ayuda a manejar las emociones, porque Dios nos las dejó para expresarnos, no para que nos manejen a nosotros. Y la palabra de Dios nos ayuda en el manejo de la culpa. Y lo primero es aceptar que la tenemos, reconocer que nos estamos sintiendo culpables y que tenemos esa sensación de culpa. El Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y Proverbios 14:9 dice: los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Reconocer, aceptar que estoy sintiendo culpa es el primer paso para empezarla a gestionar en el proceso de duelo. Porque cuando queremos reprimir, cuando nos negamos la culpa, lo que va a pasar es que se va a interiorizar. Y como las emociones no desaparecen, sino que se transforman en energía, pues la culpa se va a transformar en otras emociones y se va a transformar también en enfermedad. Lo segundo que podemos hacer es llevar nuestra culpa delante de Dios. Buscar a Dios y derramar ahí nuestro corazón diciéndole cómo nos sentimos de culpables y por qué nos sentimos culpables. Mateo 11:28 nos da la clave para esto, porque nos dice: venid a mí, todos aquellos que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y la culpa es una carga grande, es una carga pesada. Entonces, llevarla delante de Dios, dejársela a Él, llevarla a sus pies, es una manera que nosotros podemos descansar. También es muy importante, además de verbalizarle la culpa a Dios, verbalizársela a otras personas. Y para esto, pues es necesario buscar una persona que tenga un escucha empático, es decir, una persona que nos sepa escuchar, que oiga todo lo que nosotros le decimos sin evaluarnos si está bien o está mal y sin decirnos que no sintamos eso, que sintamos otra cosa. Y para eso están los grupos de apoyo como este en el que estamos ahorita. Asistir a un grupo de apoyo es necesario para poder procesar la emoción de la culpa, porque ahí vamos a escuchar, ahí vamos a encontrar, perdón, ese escucha empático que tanto necesitamos. Ahí nos van a escuchar sin validarnos y vamos a ver también cómo otras personas han pasado o están pasando por eso de la culpa. Y conocemos lo importante de verbalizar las cosas y no callarlas, porque sabemos que ahí está lo terapéutico, en hablar. La palabra de Dios nos dice: mientras callé, envejecieron mis huesos. Y es que el callar lo que sentimos, callar la emoción de la culpa, pues lo que nos va a traer es más tristeza, que se va a detener el proceso de duelo. Y debemos de también entender, y eso lo vamos a ir entendiendo al ir procesando la culpa, especialmente en los grupos de apoyo, que nuestra capacidad de control sobre las cosas es limitada. Que aunque nosotros amemos a la persona muchísimo, la capacidad que tenemos de controlar lo que le sucede
es totalmente ilimitada. Sabemos que nosotros no tenemos control sobre las cosas, no tenemos control sobre las personas, que el único que tiene el control de todo es Dios. Isaías 41:4 dice, yo soy el único Dios que tengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Solo Dios tiene control sobre la vida de nuestros seres amados y sobre la vida nuestra. Y también ahí, en el momento en que la vamos procesando, vamos a ir entendiendo que Dios tiene un tiempo para cada persona. Eclesiastés 3:1-2 dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Todos tenemos un tiempo para estar aquí en la tierra. Y al ir procesando la culpa, pues nos vamos a ir dando cuenta que no somos trascendentes, sino que tenemos un tiempo establecido por Dios. Y a veces no entendemos por qué el tiempo establecido por Dios se acaba. Y no entendemos por qué a veces personas jóvenes se van antes de personas más grandes. Y no lo entendemos ni lo conocemos, pero lo que sí sabemos es que Dios es amor y que Dios tiene cuidado de nosotros. Y el Salmo 46 nos dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en los momentos de angustia. En otras versiones dice, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Qué nos está diciendo ahí Dios? Nos está diciendo que el amor de Él es sumamente grande y que aún en los momentos de angustia y de tribulación, Él está con nosotros. Y la muerte es un momento de angustia y de tribulación. Entonces tenemos que saber que nuestro ser amado en ese momento de angustia, de tribulación, y no importa la manera como murió, Dios estaba ahí con él. Y también en este proceso de duelo, de ir gestionando la culpa, vamos a ir aprendiendo a manejar nuestra manera de pensar. Y al manejar nuestra manera de pensar, vamos a ir aprendiendo a manejar estos pensamientos de culpa. ¿Cómo los vamos a manejar? La palabra de Dios en 2 Corintios 10 nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Y cuando yo llevo cautivos todos estos mis pensamientos de culpa a la obediencia de Dios, como la mente nunca está tranquila, la mente siempre está procesando algo, entonces debemos sustituirlos con la palabra de Dios. Y también debemos sustituirlos con agradecimiento. ¿Agradecimiento a qué? Agradecimiento a todos los momentos hermosos que tuvimos con la persona. Agradecimiento a Dios por todo lo lindo que vivimos con esa persona. Así, en lugar de enfocarnos en eso que no hicimos, en ese momentito en que no pudimos hacer lo que ahora creemos que deberíamos de haber hecho, entonces nos vamos a enfocar en todos los momentos agradables y lindos que Dios nos permitió estar con esa persona. Y ahí vamos a ir aprendiendo también que los habrías, los hubieras, no existen. Porque en realidad lo que hicimos en ese momento difícil fue lo que creímos que era lo mejor. Hicimos lo que estaba a nuestro alcance hacer, de acuerdo a nuestras circunstancias económicas, a nuestras circunstancias emocionales. No podíamos hacer otra cosa. Además, hicimos lo que teníamos que hacer según nosotros con la información que teníamos. La información que tenemos ahora es diferente, pero en ese momento nuestro motivo no fue dañar a la persona. Nuestro motivo fue hacer lo que creímos que en ese instante era lo correcto. Entonces,
el ir ayudando eso, el procesando eso, nos va a ayudar a dejar de tener también estos pensamientos de si hubiera o si habría. Y también tenemos que entender algo muy importante. Y es que Dios es un Dios que perdona. Y cuando nosotros llevamos nuestra culpa delante de Dios, sea real o sea imaginaria, y le pedimos perdón a Dios, y Dios nos perdona, nosotros obtenemos el perdón de Dios, porque el Salmo 103, versículos 3 y 4 dice, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Dice todas nuestras iniquidades. O sea, lo que hayamos hecho. El que sana todas nuestras dolencias. Y todos esos síntomas de la culpa, todo ese dolor que ya puede ser hasta corporal o emocional, Dios lo puede sanar. Y muchas veces decimos, sí, pero yo ya le pedí perdón a Dios, yo ya me perdoné, porque es importante perdonarse a uno mismo, pero me siguen los pensamientos de culpa. Y esos pensamientos de culpa, pues, deben de ser cambiados por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando nosotros somos perdonados, somos bienaventurados. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Entonces nosotros podemos sustituir esos pensamientos por esta palabra de Dios. Yo ya he sido perdonado. Yo soy bienaventurado porque Dios ya perdonó todas mis transgresiones. Y también podemos hacer vivo nuestro el Salmo 86, 5, que dice así. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Y podemos afianzarnos de eso, decir, Señor, tú eres grande, tú eres perdonador. Yo ya he sido perdonada de esto que creí que era incorrecto haber hecho. Y en esta época de Navidad es muy posible que pensamientos de culpa que ya no los teníamos puedan surgir, o que surja alguno nuevo que no hemos tenido. Y es natural. ¿Por qué razón? Porque estamos sumamente sensibles. Todo lo que nos rodea es alegría, es vicio, pero nosotros empezamos a ver una silla vacía. Empezamos a ver que esa persona amada ya no está con nosotros. Entonces, así como pueden surgir otras emociones, pues también puede surgir el sentimiento de culpa. Entonces, si surge, no debemos asustarnos pensando en que es un retroceso, pensando en que hemos retrocedido en nuestro duelo, sino que es parte del proceso del duelo. Y durante estos días puede ser que tengamos esos pensamientos, podemos ayudarnos con estos pasos que hemos visto, reconociendo nuestra culpa que la estamos sintiendo, llevándola delante del Señor, verbalizándosela a alguna persona, pero sabiendo también y conociendo que es algo temporal y que es algo pasajero. Así es que en esta noche yo quisiera pedirles que inclinemos nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esto de procesar la culpa, especialmente en esta época en que, reitero, puede ser que surjan algunos pensamientos que ya habían desaparecido. Así es que, por favor, inclinemos ahí donde nos encontramos en nuestra casa, nuestro rostro, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en todo este proceso de gestionar la culpa. Me gustaría decirles que hay una varita mágica para que esto desaparezca, pero no. Es un proceso en el que una y otra vez a veces tenemos que hacer estos pasos que hemos visto. Así es que, Padre Celestial, hoy venimos delante de ti. Yo le quiero pedir que si tiene algún sentimiento de culpa,
Este es el momento que le digamos, Padre Celestial, hoy venimos delante de ti. Yo vengo delante de ti a poner esta sensación de culpa que tengo por esto y esto y esto. Tu palabra dice, venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Padre, venimos cargando ese sentimiento de culpa. Venimos cargando, Padre, ese sentimiento de dolor de haber creído que deberíamos de haber hecho otra cosa y no lo hicimos. Pero hoy, Padre, venimos poniéndolo delante de ti sabiendo que es el único lugar donde podemos encontrar descanso. Ahí, a tus pies. Padre amado, ayúdanos a entender que aunque nuestro amor por esa persona era tan grande que hubiéramos querido protegerlo para que no le pasara nada, nuestra capacidad de protección es ilimitada. Padre, ayúdanos a entender que por más que los amemos y hayamos querido, no podemos tener el control sobre sus vidas. Que el control lo tienes tú. Y ayúdanos a entender, Padre, que tú eres un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios misericordioso, un Dios que tiene planes siempre de bien y no de mal, y que tú sabes por qué permitiste que pasara lo que pasó, pero sabemos que también tú estuviste en ese momento, ahí, con ellos, porque tu palabra dice que nunca nos dejarás ni nos desampararás, y la palabra es nunca, nunca. O sea que podemos tener la seguridad que tú estuviste ahí presentes, Padre. Ayúdanos, Señor, a ir procesando que no tenemos ese control sobre la vida de nuestros seres amados. Ayúdanos a procesar que tú tienes un tiempo y que el tiempo tuyo es mejor que el tiempo nuestro, que tú sabes cuánto es ese tiempo para cada quien. Y ayúdanos a procesar, Padre, que lo sabrías si los hubieras, no encuéntranos. Quítanos toda culpa, quítanos toda culpa de pensar que si hubiéramos hecho las cosas hubieran sido de diferente manera. Padre, hicimos lo que pudimos, lo que creímos que era lo mejor, lo que sabíamos que había que hacer, Padre. Así es que reconocemos que no podemos tener este proceso solas sin tu ayuda. Reconocemos que especialmente en estos momentos en los que vemos la silla vacía y que realmente quisiéramos tener a nuestro ser amado, pero no está. Tú nos ayudes, Padre. Tú nos ayudes a procesar este sentimiento de culpa, Padre, y que tú nos ayudes a perdonarnos a nosotros mismos y a reconocer que tú nos perdonas cuando nosotros te pedimos perdón por lo que hayamos hecho, haya sido una culpa real o una culpa imaginaria. Padre, así es que en esta tarde vinimos pidiéndote perdón por aquello que creemos nosotros que deberíamos de haber hecho y no hicimos. Te pedimos perdón, Padre, y ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos. Padre, nos perdonamos a nosotros mismos porque hicimos lo que creímos que era lo mejor. Hicimos lo que en ese momento estaba a nuestro alcance. Hicimos lo que hicimos con la información que teníamos, Padre. Ayúdanos, Padre, a ir procesando todo esto y a ir aceptando, Padre amado, que tú eres un Dios perdonador, que tú ya nos perdonaste y que cuando te invocamos a ti, tú nos respondes. Ayúdanos, Padre amado, a llevar cautivos todos los pensamientos a tu presencia. A poder, Padre amado, especialmente en estas fechas, de una manera intencional, usando nuestra memoria selectiva en aquella que nosotros podemos decidir, porque tú nos has dado esa capacidad de pensar en el momento difícil o pensar en todos aquellos momentos hermosos, preciosos que vivimos con el ser amado, todos esos momentos que tú permitiste, lindos, que en esta Navidad, en este Año Nuevo, toda esta época, podamos intencionalmente tener esos pensamientos y que esto nos ayude también, Padre, a que con las personas que tenemos alrededor podamos planear
una Navidad, un año nuevo, en el cual podamos juntarnos a recordar las cosas hermosas, las cosas lindas que vivimos con nuestro ser amado y hacer de alguna manera un homenaje para él o para ella. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos.